Limpiezas Mujisa cumple 25 años, comprometidos con la confianza y satisfacción del cliente. Mujisa está especializada en limpieza integral de colegios y residencias, siempre con un claro objetivo: mejorar la calidad de vida, compromiso, equipo y calidad. Mujisa siempre a su lado. Mujisa, 25 años de experiencia en limpieza, 25 años mejorando la calidad de vida. Mujisa patrocina este espacio. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología activa y se traduce, si se tuviera que traducir de alguna manera, es trabajar haciendo, ¿vale? La manera que tiene el profesor o que intenta el profesor es que el alumno adquiera conocimientos del currículum y también habilidades, es decir, las competencias básicas. Trabajamos y ellos de lo que se trata es de que investiguen, se les proponen unos retos, unas preguntas y siempre tienen que ver esos retos, esas preguntas con problemas de la vida real, como por ejemplo ¿por qué enfermamos? Se trabaja mucho la reflexión, la evaluación de todo el proyecto, es decir, se hacen evaluaciones iniciales, intermedias, finales, para que ellos lleven esa reflexión y vayan siendo conscientes del aprendizaje. Los beneficios son tanto para el profesor como para el alumno, ¿vale? Porque aunque sí que seguimos dando clases magistrales, pero ya no es una enseñanza tan tradicional, por lo tanto es muy motivador para el alumno y para el profesor. El alumno, como ha dicho antes Manuela, es protagonista de su propio aprendizaje, es autónomo, aunque nosotros somos los que guiamos, los que acompañamos el aprendizaje, ellos son muy autónomos y luego tiene algo muy bueno, que es que trabajan en grupo, ¿no? Entonces aprenden a trabajar con otros, con niños con talentos diferentes, incluso con niños que tienen necesidades educativas especiales. Entonces ahí se fomenta un valor muy importante que es parte de nuestro ideario, que es la cooperación con los demás, la ayuda a los demás. Inclusión. La inclusión. Y bueno, y uno de los elementos fundamentales del aprendizaje cooperativo, que es la interdependencia positiva, es decir, el éxito depende de todos, no de un solo alumno. Nosotras, Manuela es profesora en primaria, yo soy profesora en secundaria y en bachillerato. Aparte de ser profesoras, formamos parte del grupo Innova. Entonces, este grupo Innova está formado por profesores de todos los colegios diocesanos. Entonces, nosotras vamos allí a formarnos en nuevas metodologías, ¿no? La mayoría de formaciones son de nuevas metodologías y cuando volvemos al colegio lo aplicamos en nuestras asignaturas y además formamos al profesorado del colegio, es decir, lo que se denomina como formación en cascada. Y esa es un poco nuestra función como Innovas aquí en el colegio. La evaluación ha cambiado, ¿no? Pasamos del examen objetivo tradicional, que aunque continuamos también con exámenes, pero por ejemplo tenemos una herramienta nueva que antes no gastábamos, que es el portfolio. Entonces el portfolio es un documento que lleva cada alumno donde constan todas las actividades que ha hecho en el proyecto a lo largo de todo el tiempo. Entonces es otra herramienta de evaluación nueva que antes no teníamos. Y además la evaluación ya no solo al final, la evaluación ahora es inicial, partimos de qué sabe el alumno, hay una evaluación intermedia para que sepan qué están aprendiendo y cómo están aprendiendo y la evaluación por supuesto final de pues eso, cómo resolver esa pregunta, que es que todo el aprendizaje basado en proyectos trata de eso, de resolver pues, un problema real. Y al final tú dejas de ser un poco el protagonista, ¿no? de enseñarles todo para que ellos aprendan. Son ellos los que están descubriendo, y tú les acompañas en ese camino.
Decidimos implementar el aprendizaje basado en proyectos ya hace muchos años. Bueno, pues se planteó que se veía necesario un cambio un poco pues en las metodologías que estábamos aplicando para que pues fuera un aprendizaje más experiencial, pues más práctico, más pues que buscando que los alumnos proyectaran todo lo que aprendían en la sociedad, en la sociedad, fuera del centro, ya en su vida cotidiana, ¿no? Y bueno, pues ya hará más de 10 años que empezamos, ¿no? Empezamos un poco, pues la cosa empezó más desde abajo, desde infantil, ¿no? Un poco desde la titularidad del centro, pues se nos motivó un poco a los equipos directivos a pensar, a ver de qué manera se podía mejorar un poquito todo esto. Y bueno, pues estuvimos viendo otros colegios, otros proyectos, informándonos de cómo se llevaba a cabo, también pues guiados mucho por la Fundación de Colegios Diocesanos. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos, ¿no? Se empezó ya las cosas, hace más de 10 años se trabajaba en infantil por proyectos, y lo que sí, pues después de toda esa formación que tuvimos, de todo lo que vimos, pues empezamos un poco a sistematizar, ¿no? Y a ver que desde abajo hacia arriba teníamos un poco que trabajar de la misma manera, ¿no? Y bueno, pues luego siguió un poco en primaria. En primaria lo que hicimos es, pues eso, trabajar, o lo que estamos haciendo ya es trabajar por proyectos en sociales y en naturales, ¿vale? Y bueno, pues con unas pautas muy claras, ¿no? Y luego ya en la ESO pues también empezamos un poco a trabajar por proyectos, sobre todo buscando la interdisciplinariedad, ¿no? En primaria sí que es verdad que se ha puesto en 2 asignaturas, pero sí que se cogen contenidos de otras asignaturas para hacer un proyecto que sea interdisciplinar, ¿no? Y luego en secundaria pues empezamos por proyectos interdisciplinares que se buscaban varias asignaturas, y un poco pues hacía un proyectito pequeñito, ¿no? En el cual se les seleccionaban contenidos para luego hacer un proyecto que cogiera varias áreas. Y este año pues ya ha sido un poco pues movidos por la situación que hemos tenido, ¿no? Pues introducir el tema de los ámbitos en primero de la ESO, ¿no? Entonces ahí pues ya está el ámbito lingüístico, que coge varias asignaturas, lengua, valenciano y sociales, y el ámbito científico, que coge matemáticas, biología y tecnología, y ahí pues ya se ha expresado mucho más, ¿no? La idea es que todo esto suba hacia arriba. Es difícil, ¿no?, organizarlo de la misma manera, pero sí que es verdad que es muy importante, ¿no?, la manera en la que estamos viendo que se está trabajando y que los alumnos también están aprendiendo de otra manera y de cara a esta sociedad que es diferente a la que teníamos hace unos años. Seguimos apostando por esta metodología porque pensamos que los resultados están siendo buenos, que nuestros alumnos, pues además de aprender contenidos de una manera vivencial y que les ayuda a verlo en la sociedad que viven, estamos consiguiendo que aprendan otras cosas, ¿no? Quiero decir que hay unos valores ahí implícitos en los proyectos que también se trabajan. Siendo un cole católico con un ideario cristiano de la diócesis, pues también buscábamos que el aprendizaje también influyera en ellos de una manera que el ideario se les quedara impreso, ¿no? O sea, que tuvieran unos valores y que adquirieran esos valores. Entonces, esta manera de trabajar vemos que es una manera buena y que lo estamos consiguiendo, porque vemos que además ellos están muy motivados, que además ellos trabajan unos con otros, aprenden unos con otros, se aprenden contenidos, pero se valora mucho pues eso, la entrega, la ayuda, el compromiso, el valorar los talentos del otro, el respetar al otro, el saber hacer una crítica constructiva, el aprender a recibir esa crítica, ¿no? El ver que juntos pueden aprender mejor. Entonces eso vemos que además de que los profesores ven que el clima de la clase es bueno, que los alumnos están motivados, que la convivencia está siendo mejor, también ellos como profesores se sienten motivados y disfrutan de este aprendizaje y de preparar estos proyectos, y les ayuda siempre como a buscar propuestas de mejora. Siempre cuando acaban un proyecto ya piensan en el otro y a ver cómo van a sorprenderlos, cómo van a engancharlos, y los niños están esperando a empezar el siguiente proyecto. Entonces vemos que ha costado, que no ha sido de hoy para mañana, sino que ha sido un proceso, pero que los resultados están siendo buenos. Y claro, se ve más en secundaria cuando llegan, pues claro,
se ve que están trabajados y que ya es mucho más fácil. Primero se hace una selección, cada proyecto se crea haciendo una selección de contenidos y una selección de competencias, ¿no? Porque hay que trabajar los contenidos del currículum, pero también hay que entrenar unas competencias. Se hace esa selección y se programa, ¿no? Entonces se crea como un desafío inicial del proyecto para que atraiga a los niños, para que el marco donde se va a desarrollar ese proyecto sea motivador, bonito, que les invite a investigar, a descubrir, a querer saber qué van a aprender, y se centra en hilos conductores que te van ayudando a guiar ese aprendizaje, a qué voy a responder a cada pregunta. Se hacen una secuencia de tareas, que siempre es una tarea, la tarea 0, la tarea 1, según lo que decidan los profesores, tienen 2 o 3 tareas, o tienen 4, o tienen 2, si son más pequeñitos a lo mejor. Dentro de cada tarea se realizan unas actividades para llegar a aprender y descubrir el aprendizaje de ese hilo conductor. Y al final de todo, cuando ya se ha acabado todo el proyecto, se busca pues, que los alumnos celebren ese aprendizaje, o sea, que demuestren lo que han aprendido, bien a los compañeros de la clase, bien a los compañeros del nivel, bien a otros compañeros más pequeños o entre etapas, o a los papás. Antes, cuando no había esta circunstancia, los papás venían a hacer talleres del proyecto, a ver alguna exposición, a ver lo que habían montado, se habían hecho pues, un proyecto de prehistoria y habían montado una cueva, pues se venía. Ahora es más difícil por las circunstancias, pero bueno, se hace lo posible para que ellos cuando acabe el proyecto puedan demostrar lo que han aprendido. Nuestro proyecto más importante es cada niño, ¿no? Cada niño es un proyecto, el cual este niño pues entra en educación infantil y en principio llega hasta segundo de bachillerato. Hay algún alumno que no llega a segundo, que acaban en cuarto, porque sabéis que se van a a ciclos formativos, de formación profesional. Pero nuestro proyecto es cada niño, ¿no? Entonces pensamos que cada niño que entra en infantil, cuando sale en bachillerato o en cuarto de la ESO, tiene que ser un alumno, una persona, pues que esté preocupada por los demás, que sea capaz de darse cuenta de las necesidades de los otros y vivir en una sociedad que hay veces que no nos da muestras de lo que nosotros como cole católico, como cole diocesano, como un cole de parroquia, ¿no? Pues vemos que tiene que ser nuestra sociedad, ¿no? Nosotros tenemos un lema que nos dejó don José Lluc, que fue el fundador de este cole, que es lo importante es amar, y qué bonito que sería si todos los alumnos de este cole, cuando salen del cole, pues en la sociedad se dan cuenta que lo que tienen que hacer es eso, amar a los demás y dar todo lo que tienen para pues tener un proyecto de vida bajo estas circunstancias, ¿no? En secundaria, en el cole, hemos empezado un poco impulsados por esta normativa que se propone desde Consellería, trabajando por ámbitos. Además, en el cole, pues eso, hemos querido ser un poco más ambiciosos y hemos juntado 3 asignaturas gruesas, que son biología, matemáticas y tecnología, para formar una gran asignatura, que es el ámbito científico. Se ha hecho también lo propio con lengua, con valenciano y con geografía e historia para hacer otro ámbito, que es el ámbito sociolingüístico. Entonces son proyectos de bastante intensidad, son proyectos bastante grandes que nos ocupan en torno a medio trimestre por proyecto. Así de momento estamos haciendo, pues eso, en un curso hacemos 6 proyectos. El último que hemos hecho, por ejemplo, para trabajar las plantas, el reino vegetal, guiados un poco por la asignatura de biología. Entonces en el reino vegetal hemos trabajado muchas cosas y nuestros proyectos casi siempre empiezan con un desafío inicial, algo que atraiga la curiosidad, que al nano le deje así un poco con inquietudes y que le apetezca trabajar al respecto. Trabajamos los contenidos de las 3 asignaturas entremezclados, porque al final en la vida no viene por asignaturas, viene todo un poco al mogollón, y termina con un producto final. En este caso el producto final ha sido un mercadillo benéfico, que salimos a la calle con los niños y todo lo que se recaudó en ese mercadillo acabó en la Fundación Oxígeno, una fundación sita en Burgos, que básicamente utiliza ese dinero pues, para varios proyectos. En este caso, este proyecto, que eran microplásticos, macrobasura, era un proyecto para la limpieza de playas y de ríos de toda España, y concretamente pues, lo que se ha recaudado en este mercadillo irá destinado a limpiar las playas de nuestro entorno, que son Porsa Playa y Patacona. Hemos empezado, nos han dado unos hilos conductores que nos decían más o menos de lo que iba a ir el proyecto. Hemos hecho un producto final que era un mercadillo donde hemos plantado plantitas
para luego venderlas y ayudar a una asociación, la Asociación Oxígeno. También hemos tenido que hacer nosotros una ficha en la que tenemos que plantar legumbres en casa e ir viendo cómo crecían. Pues hemos estudiado las plantas con flor, sin flor, todos los tipos, familias, todo, y personalmente lo que más me ha gustado fue lo del mercadillo, porque es que fue súper guay, porque salimos fuera, lo bueno es que recaudamos bastante dinero, la verdad, no me lo esperaba tanto. Pues estábamos allí, teníamos carteles por los árboles, los llevamos nosotros, dábamos folletos, imanes, estuvo súper guay, fue una pasada. También nos fuimos de paseo al barranco, hicimos fotos, teníamos que ver qué era cada planta y luego teníamos que enviar con un dossier, poner las fotos y el nombre. Y luego en grupos teníamos que elegir 10 o 5, depende de lo que fueras a hacer. Eran 10 si solo ponías nombre y explicabas un poquito, y 5 eran si también ponías su tipo de hojas y las clasificabas. Lo hicimos en grupo, hicimos varios, estuvo muy guay, luego lo tuvimos que presentar y lo presentamos a toda la clase y fue así. Además, porque es muy divertido, también tienes que decorar esto, hacer el mapa mental de esto, y es más dinámico, más divertido, y ves que en vez de estar con el libro de texto ahí mirando, haciendo las actividades que te dice el libro, los profesores montan actividades que ven que sean más divertidas y con las que se puede aprender, y nos las hacen, y creo que eso está muy bien, porque aprendes lo mismo de una manera más divertida, y yo creo que te lo aprendes más, se te queda más, que si copiaras del libro de texto, porque si lo estudiáramos del libro, mucha gente lo que haría sería, me lo estudio, me lo memorizo, lo pongo en el examen y se me olvida. De esta manera no, porque tú te acuerdas de las actividades, lo chulas que fueron, y dices, pues esto me acuerdo de esto, que era así, ¿sabes? Y bastante guay. Nosotros este curso queríamos aprovechar al máximo las herramientas digitales que nos habían ofrecido. Entonces, para ello queríamos dar un cambio a los proyectos que veníamos haciendo en los años anteriores, como por ejemplo cambiar la fuente de información y el portfolio del alumno. Por un lado, la información se la ofrecíamos a través de unas páginas web, una aplicación que se llama Geniali, y ellos podían acceder tanto en clase como desde casa todas las veces que quieran para encontrar la información que habíamos dado en clase. Y por otro lado, el portfolio del alumno, que habitualmente se hacía en papel, nosotros hemos querido intentar hacerlo de manera digital, y creemos que ha sido todo un éxito porque hemos podido implementar diferentes herramientas de diseños de imagen, de edición de vídeo, procesadores de texto. Entonces han podido hacer lo mismo que se hacía antes, incluso más, porque hemos podido practicar otras habilidades también importantes para los alumnos. Concretamente en este proyecto, en la Unió Fala Força, nosotros que teníamos que trabajar el contenido de la Unión Europea, concretamente cómo trabaja en el tema de economía, de educación, de sanidad, partimos en que los alumnos tenían que abandonar un país ficticio y les acogía a un país que actualmente no reside en la Unión Europea, no forma parte de la Unión Europea. En nuestro caso particular era Suiza, y nos habían dado como un terreno donde tenían que construir elementos. Este país producía unos recursos, piedra, ladrillo, metal, pero había uno que no producía. En cambio, las otras clases que tenían otros países sí que producían este recurso, por lo tanto ya tenían que negociar si querían que su país tuviera más edificios que los otros, porque además también porque cada edificio tenía unos puntos. Entonces al final del proyecto teníamos que ver qué país había conseguido más puntos. De este modo, estos recursos también los conseguían a partir de su trabajo personal y de trabajo de equipo en todas las asignaturas. Quisimos vincularlo también de forma interdisciplinar con el resto de asignaturas, por lo tanto su trabajo, tanto en lengua, matemáticas, valenciano, como en otras asignaturas, repercutía luego a la hora de los proyectos. Ganaban más recursos o menos en función de cómo hayan trabajado cada día. Luego ellos decidían de forma, toda la clase, hacíamos debates, hacían propuestas y luego las votaban en función de qué querían hacer con esos recursos, si intercambiarlos con otras clases, construir o qué hacer. Luego teníamos unos portavoces que eran los que tenían que negociar vía también telemática con las otras clases para ver qué hacíamos con estos recursos, ¿no? Personalmente creo que ha sido muy motivador para los alumnos, venían encantados, nos hacían la hora de irnos y no se querían ir.
Nos quedamos incluso sin los dibujos que habíamos preparado, han tenido que dibujar ellos a mano alzada edificios y carreteras que no teníamos previstas, porque se esforzaron mucho más, ya no solo en el proyecto sino en el resto de asignaturas, eran mucho más conscientes de que su trabajo iba a ser importante para que luego no penalizara a su país, ¿no? Entonces también por otro lado el querer ayudar y el querer no ser señalado, por así decirlo, también les hacía esforzarse mucho más. Lo que más he aprendido también ha sido cosas de la Unión Europea sobre cómo afecta a nuestro país, cómo nos ayuda en cuanto a educación, sanidad. Estaba planteado también que nos ayudáramos entre nosotros, pensar en cooperativo para crear un país, que en nuestro caso era Suiza. Y también estábamos que si entramos a la Unión Europea o no. Lo que más me gustó fue que como se puede ver, hay casas y para eso tenías que construirla con madera, roca, y entre toda la clase teníamos que elegir si usábamos esto para hacer no sé cuántas casas y un colegio o si no, y al final ir construyendo toda la ciudad y conseguir más puntos para ganar al resto de clases. Consistía mucho también, en mi opinión, en ir en equipo y aprender sobre la Unión Europea. Y nosotros teníamos unos recursos, producíamos 10 de metal, no sé cuántos de ladrillos, no sé cuántos de madera, pero no producíamos nada de roca. Y había un chat de los delegados y subdelegados en los que negociaban si querían cambiar roca por metal o madera por roca. Y allí tú ibas cogiendo más material para construir casas y pues eso, ganar puntos. Desde hace varios años en la infantil hemos empezado a trabajar los proyectos de comprensión. Y es que a partir de un tópico generativo, que en este caso son los dinosaurios, vamos descubriendo y aprendiendo pues todas las cosas, si son ovíparos, si son, claro, porque los hacemos en valenciano, si son reptiles, cuándo se extinguieron, cómo se extinguieron, cuándo vivían, y claro, todos son actividades basadas en que sean ellos, los nenes, los que descubran ese aprendizaje. Al ser un proyecto de comprensión requiere de todas las destrezas del niño. Entonces hacemos manualidades, actividades plásticas, hicimos su propio dinosaurio de colores con materiales reciclados, luego también hacemos rutinas de pensamiento que les hace diferenciar, pues, como por ejemplo, ¿qué pasaría si un dinosaurio no tuviera las garras? ¿O qué pasaría si no tuviera las potes? Pues ellos descubren que todo es importante. Y también actividades de lectoescritura que tengan relación con el proyecto, actividades matemáticas. La verdad es que la educación infantil lo bueno que tiene es que es un proyecto muy global que puedes trabajar de muchas formas. Actividades musicales, de canciones que tengan que ver con los dinosaurios. Incluso ha habido veces que me han enseñado ellos cosas a mí que yo no sabía, porque es muy motivador. De hecho, ellos no se han cansado y no querían que acabara el proyecto porque les apasiona el tema. Luego también lo que hacemos es que ellos mismos también ahora en infantil todavía están aprendiendo, pero se autoevalúan su aprendizaje mediante dianas o semáforos. Ellos también van siendo conscientes de cómo van avanzando. Trajimos aquí juguetes de dinosaurios y libros. Que me había gustado mucho hacer nuestro propio dinosaurio con un plato de cartón y pintándolo con pincel. Y le puse la nariz y los cuernos.
estábamos haciendo una merienda especial y apareció un dinosaurio grande y nos dio globos. Yo traje muchos dinosaurios y muchos cuentos, porque me gustan mucho los dinosaurios. Y tenía una caja entera de dinosaurios y un tiranosaurio rex gigante. Pues sí, hicimos un mural con ayuda de nuestra familia y yo hice el velociraptor. Había aparecido un huevo en clase y lo metimos en agua y al siguiente día nació el dinosaurio, que era este. Saco un dinosaurio, tinc el coll muy arc, una cua molt forta i cara d'enfadat. Si ja saps com em diu, prepara per ballar. Saben bien las mans y bota pisarte. Este es el rock de dinosaures. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Mujisa, 25 años de experiencia en limpieza, 25 años mejorando la calidad de vida. Mujisa patrocina este espacio.